Hace 20.000 años, la vida era simple pero brutal. Despertabas al son de los vientos que silbaban entre los árboles y sentías en la piel la urgencia de existir. No había comodidad, pero sí propósito. Al abrir los ojos, sabías que la comida no estaba asegurada, que el agua fresca requeriría una larga caminata y que tal vez ese día tuvieras que enfrentar a una fiera o cruzar territorios desconocidos. Los olores del bosque, de la tierra húmeda y del cuero resecado por las intemperies formaban parte de tu mundo, tanto como el fuego que tu tribu mantenía con tanto celo. Te comunicabas con miradas, señales y pocos sonidos. Cada persona tenía su papel. Los cazadores salían al amanecer, armados con lanzas afiladas con piedras talladas. Las mujeres recolectaban raíces, frutos y hojas, siempre atentas a los peligros del matorral. Los niños aprendían observando, imitando a los mayores, ya entendiendo que cometer un error podría costar caro. El miedo y el instinto caminaban juntos. ¿Dormir de verdad? Solo con alguien de guardia. La noche era el dominio de los depredadores y lo desconocido. A pesar de los constantes peligros, había una conexión profunda entre ti y la naturaleza. El cielo estrellado no era solo hermoso, era tu mapa. Las estaciones no marcaban feriados, sino que dictaban estrategias de supervivencia. Cuando los vientos cambiaban o las aves migraban, tu tribu también se movía, como parte de un sistema que nadie se atrevía a desafiar. Y aunque hubiera lucha diaria, había momentos de contemplación. Alrededor de la fogata se contaban historias no por entretenimiento, sino como enseñanzas grabadas en la memoria. Era allí donde aprendías sobre el guerrero que enfrentó al oso, cómo encontrar agua en tiempos de sequía o qué plantas curaban heridas. No existían libros, pero cada anciano era una biblioteca viva. Y el conocimiento se transmitía como un bien sagrado, porque de él dependía la continuidad de todos. Tu alimentación era un reflejo directo de la naturaleza a tu alrededor. Comías carne de caza cuando la suerte te sonreía un ciervo, un jabalí, tal vez hasta un pez capturado con una lanza rudimentaria. En otros días, raíces, frutas silvestres y nueces aseguraban tu energía. No había menús, dietas ni modismos, solo lo que la tierra ofrecía. Conocías el olor de la lluvia, el sabor de la miel salvaje, el riesgo de un hongo desconocido. Comer era un acto sagrado, conquistado con esfuerzo, compartido con gratitud. Cada alimento venía acompañado de una historia, un rastro dejado en el lodo, una trampa exitosa, un nido descubierto en lo alto de un árbol. No había desperdicio. Hasta los huesos se convertían en herramientas, y la grasa en combustible para el fuego. Los alimentos de la temporada dictaban el ritmo de la tribu. Cuando llegaba la sequía, se aprendía a sobrevivir con menos. Cuando las lluvias volvían, era tiempo de abundancia y celebración. Desarrollabas un paladar instintivo, no por el sabor refinado, sino por la supervivencia. Sabías identificar el ácido que denuncia la fruta estropeada, el amargo peligroso de una planta tóxica, el olor de la carne a punto de pudrirse. Comer era también un arte de escuchar tu propio cuerpo, de entender señales, de respetar límites, porque allí, en el corazón del bosque o en la cima de una colina ventosa, cada comida era un regalo de la vida y también un recordatorio. No caminabas solo. La tribu era tu familia, tu identidad. Hombres, mujeres, niños y ancianos, todos tenían un papel vital. Los más viejos eran los guardianes de la sabiduría, narradores de historias que explicaban el mundo. Los niños aprendían observando, jugando con piedras y palos que algún día se convertirían en lanzas y herramientas. Los vínculos no eran opcionales, eran esenciales. Un herido no sobrevivía sin el cuidado de los demás. Un cazador no tendría éxito sin sus compañeros.
La vida giraba en torno a la colectividad. Dormir alrededor del fuego, compartir la casa, protegerse de los depredadores y las tormentas, todo exigía unión. No existía yo sin nosotros. Cada gesto, cada mirada, cada silencio compartido alrededor de las brasas traía la certeza de pertenencia. La noche no era solo oscuridad, sino un tiempo sagrado de historias susurradas y aprendizajes pasados de generación en generación. Y así, la tribu moldeaba el ser. El más fuerte no era el más agresivo, sino aquel que sabía cuidar, cooperar y escuchar. El respeto a los ciclos de la vida y a la tierra se transmitía como una herencia silenciosa. La muerte de un anciano no era solo una pérdida, era como el apagado de una biblioteca viva. Por eso, cada memoria se preservaba con celo, cada rito tenía un propósito, y cada canción contaba más que palabras. La oscuridad de la noche no era solo ausencia de luz, era el dominio de lo desconocido. Sonidos provenientes de la mata, ramas crujiendo, ojos reflejándose a la distancia. Todo podía significar el acercamiento silencioso de un depredador. ¿El más temido? Tal vez el tigre diente de sable, con sus colmillos curvos y mortales, capaz de abatir a un hombre con un solo salto. O quizás un oso de las cavernas, mucho más grande que cualquier criatura que conocemos hoy. No eran monstruos de leyenda, eran reales, estaban allí, compartiendo el mismo territorio, cazando la misma presa. Pero los animales no eran la única amenaza. El propio clima era brutal. Inviernos rigurosos podían transformar el bosque en una tumba congelada. Sin ropa apropiada, sin refugio seguro, el frío era como un depredador invisible que atacaba lentamente, drenando la vida noche tras noche. Y cuando la naturaleza daba una tregua, aparecían los otros, humanos, tribus desconocidas, con lenguas diferentes, rostros pintados e intenciones inciertas. No siempre venían en paz, una mirada extraña, una disputa por territorio o casa, y el bosque se convertía en escenario de sangre. Armas de piedra, lanzas de madera endurecida por el fuego, gritos de guerra resonando por los valles. Era una época en que confiar era un lujo, y estar preparado era cuestión de supervivencia. No existían médicos. Un corte infectado podía ser una sentencia de muerte. Un alimento mal elegido, recolectado sin sabiduría, podía significar envenenamiento. El hambre rondaba como un espectro constante, y el conocimiento de los mayores era el escudo contra el olvido y el error. Aún así, entre el dolor y el miedo, florecía algo poderoso: el vínculo. Vivir en tribu era más que una estrategia, era una necesidad vital. Cada persona era esencial. Los niños eran protegidos por todos. Los ancianos, incluso con el cuerpo debilitado, eran valorados por sus memorias y enseñanzas. Era un tiempo en que cada pérdida se sentía como un corte profundo en el tejido de la comunidad. Y cuando el sol desaparecía en el horizonte, el fuego se convertía en el centro del universo. Allí, alrededor de las llamas, la gente se reunía. Había algo mágico en ese momento. Las sombras danzaban en las paredes de las cavernas, mientras se contaban historias antiguas con ojos brillantes y voces firmes. Eran leyendas, advertencias, enseñanzas disfrazadas de fantasía. Y cada historia contada era como una llama más mantenida, encendida, una chispa de memoria, una lección de supervivencia. En esos instantes de calor y unión, el mundo parecía menos salvaje. Por unos minutos, tal vez horas, se olvidaban de los peligros. Cantaban, reían, lloraban. Eran humanos, y eso era suficiente, porque al día siguiente todo comenzaría de nuevo. El bosque volvería a probar tus límites, pero en esa noche, en ese círculo de luz y esperanza, el miedo daba paso a la valentía. La vida era dura, sí, pero también era intensa, real, visceral.
Cada respiración era una conquista. Cada historia, un recordatorio de que aún estaban allí. Vivos, luchando, persistiendo. Tu cuerpo era tu herramienta, musculoso, resistente, curtido. Eres el resultado de 1000 generaciones que aprendieron a la fuerza a sobrevivir al frío, al hambre, a la oscuridad y a los depredadores. Tus músculos no eran solo estética, eran memoria, eran función. Cada cicatriz en tu piel contaba una historia. La mordida de un lobo, el corte de una piedra afilada, el arañazo al subir a un árbol para recolectar frutos o escapar del peligro. Conocías el dolor de las heridas, pero también la cura de las hierbas. La naturaleza era tu laboratorio silencioso. Sabías que ciertas hojas aliviaban la fiebre, que determinadas raíces podían calmar el dolor, mientras que otras, si se elegían mal, podrían matar. El conocimiento se transmitía no en libros, sino en palabras susurradas alrededor de la fogata, en observaciones hechas con ojos atentos, en experiencias probadas con tu propio cuerpo. Tu sueño era profundo, arrullado por el cansancio real del día. Nada de insomnio causado por pensamientos ansiosos sobre el futuro. El mañana era una incógnita, pero no lo temías. Dormir era una necesidad, no un lujo. Te acostabas al son de los grillos, del viento entre las hojas y del crepitar de las brasas. El calor del grupo alrededor, los ojos atentos de los centinelas de la tribu. Todo eso creaba un sentido de seguridad ancestral. Sus pies tocaban la tierra con respeto, sabiduría e instinto. No usaban zapatos, pero sentían la vibración del suelo, el calor del día y el frío de la madrugada. La suela endurecida por los senderos recorridos reconocía el terreno antes que los ojos. Cada paso era un intercambio. Dejabas tu marca y llevabas contigo la energía del suelo, como si la tierra hablara contigo a través del tacto. Había una conexión silenciosa con el mundo, con los ciclos de la luna, las estaciones, los animales. Sabías cuándo llegarían las lluvias, sentías en el aire el acercamiento del otoño, leías en los comportamientos de las aves y los insectos las señales que indicaban cambios. La luna llena iluminaba las cacerías nocturnas. La luna nueva marcaba rituales sagrados. Nada estaba separado. Todo era parte de una misma danza cósmica. No solo sobrevivías, pertenecías. Tu vida estaba integrada al paisaje, no como algo externo a él, sino como parte del propio equilibrio. El árbol que daba fruto era respetado. El animal cazado era honrado. Lo sagrado no estaba en un templo hecho de piedra, sino en el silencio del bosque, en el sonido del río, en el brillo de las estrellas reflejado en los charcos de agua. No conocías el tiempo como hoy. El reloj era el cielo. El calendario era el crecimiento de las plantas, el desplazamiento de las manadas, el flujo de los vientos. No había prisa, había ritmo, y dentro de ese ritmo, tu existencia tenía sentido. Las manos callosas, los hombros quemados de sol, el olor a humo en el cabello, todo eso era parte de quién eras. La comunicación era simple, pero poderosa. Un gesto, una mirada, un grito de alerta podían salvar vidas. Las historias no eran solo entretenimiento, eran instrucciones, advertencias, sabidurías disfrazadas de mitos. Contar una historia era un acto sagrado. Oírla, un compromiso de aprendizaje. Y al contar o escuchar, participabas en la perpetuación de un saber milenario. El miedo existía, pero era concreto. Miedo de la tormenta, del animal oculto en la mata, de la enfermedad repentina. Pero no había el miedo abstracto del fracaso social, la rechazo virtual o el futuro incierto. Temías aquello que podías ver, tocar o olfatear. Y, por eso mismo, también sabías cómo reaccionar. Tu valentía no era ausencia de miedo, sino familiaridad con él. Eras parte de algo mayor, parte de un linaje, de una tribu,
de una historia viva que se escribía en cada gesto, en cada decisión. No había aislamiento, había pertenencia. Y en esa pertenencia, la longevidad era incierta. Muchos morían jóvenes, pero los que vivían mucho eran respetados como leyendas vivas. Cada arruga en el rostro era una medalla, cada cicatriz, un recuerdo. No se temía a la vejez, pues era rara y preciosa. Ser viejo significaba haber vencido innumerables batallas invisibles contra el tiempo, contra el destino, contra la propia naturaleza. En aquellas épocas antiguas, el mundo era un lugar salvaje, indomable, donde el peligro acechaba por todos lados. Los ríos podían tragar vidas en sus crecientes repentinas. Animales feroces rondaban las matas. Enfermedades misteriosas surgían de la nada. Y las estaciones podían cambiar el curso de la historia de una aldea. Sobrevivir no era un derecho, sino una conquista. Y por eso, cuando alguien superaba los 50 inviernos, su mirada cargaba el peso y la gloria de quien ya había visto demasiado. Los niños te escuchaban en silencio, como si cada palabra que salía de tu boca fuera un secreto arrancado de los propios dioses. Los jóvenes te observaban con respeto, pues sabían que ese cuerpo curvado por el tiempo ya había corrido, casado, amado y llorado más de lo que ellos podían imaginar. Los ancianos eran memoria viva, guardianes de las historias, oráculos de la experiencia. No eran vistos como cargas, sino como pilares de sabiduría. Sus manos callosas sabían moldear el fuego, preparar remedios con hierbas, orientar los rituales ante las estrellas. Era común que, en las noches frías, todos se reunieran alrededor de una fogata solo para escuchar a una de esas leyendas vivas contar sobre la época en que enfrentaron la sequía, o sobre la noche en que una fiera intentó invadir la aldea, o aún sobre la visión que tuvieron en los sueños y que salvó a la tribu de un ataque. La vejez, en aquella época, no era marcada por soledad, sino por reverencia. Los más viejos recibían la mejor carne, la primera porción del caldo caliente, los lugares más cercanos al fuego. No porque lo exigieran, sino porque todos sabían que, algún día, si fueran bendecidos con tantos años de vida, también desearían ser recordados, escuchados, respetados. Había un pacto silencioso entre las generaciones. Los jóvenes protegían a los viejos, y los viejos mostraban el camino. Incluso los guerreros más fuertes, aquellos que regresaban cubiertos de sangre y gloria, se inclinaban ante la palabra de un anciano, pues sabían que la valentía podía aprenderse con la espada. Pero la sabiduría solo venía con el tiempo, y el tiempo, ese amo implacable, era generoso solo con los que sabían caminar con humildad. La piel arrugada era celebrada como un pergamino donde la vida había escrito su historia, y cada línea dibujada por el tiempo decía algo sobre valentía, resistencia, pérdidas y conquistas. Cuando un viejo hablaba, el viento parecía soplar más despacio. El silencio alrededor era casi sagrado. Era como si todos supieran que ese alma había sido probada por las fuerzas más brutales del mundo, y sin embargo, permanecía allí, firme. Entre los más antiguos, corría la creencia de que aquellos que llegaban a la vejez llevaban dentro un brillo diferente, una luz ancestral, heredada de los primeros padres de la humanidad. Algunos incluso creían que, al morir, esos viejos no partían como los demás, sino que se convertían en parte del propio espíritu del bosque, de las montañas, de los ríos. Eras libre. Preso a las leyes de la naturaleza, sí, pero no a las presiones sociales modernas. No había apariencia que mantener, ni cuentas que pagar. Había el ahora, y el ahora era todo. Cada día era nuevo, cada mañana era un renacimiento. Las estrellas guiaban los caminos y los sueños. La intuición era tu brújula, y el instinto, tu consejero más fiel.
No existía reloj para apresurarte, ni multitud para distraerte. El tiempo se medía por el sonido de los pájaros al amanecer y por el silencio denso que caía cuando el sol desaparecía detrás de las montañas. Los ciclos de la luna marcaban los rituales y los períodos de caza. El olor de la tierra mojada, el canto de las cigarras y el comportamiento de los animales eran los periódicos vivos que informaban todo lo que necesitabas saber. Tu identidad no estaba atada a un número de identificación, a una red social o a un estatus. Eres quien eras por lo que hacías, por lo que sentías, por lo que sobrevivías. Eres hijo del viento, hermano del río, parte de algo mucho más grande que tú mismo. Cuando corrías por la mata, no había ansiedad, solo propósito. Cuando te detenías ante el fuego, no había distracción, solo presencia. No existía el aburrimiento. Cada piedra, cada sendero, cada sombra escondía un misterio. Era necesario atención, sensibilidad y respeto, no por obligación, sino por sabiduría ancestral. La vida era un juego sutil entre fuerza y humildad. Había momentos de miedo, sí, había dolor, pero también había un tipo de paz que hoy parece inalcanzable. La paz de pertenecer al mundo y no de intentar dominarlo. No necesitabas palabras bonitas para expresarte. Una mirada decía todo. Un gesto, un silencio, un grito. El lenguaje era más corporal, más directo, más sincero. Cuando llorabas, era porque sentías. Cuando reías, era porque el alma bailaba. Y eso bastaba. Las relaciones humanas también eran más crudas, más reales. La tribu era tu fortaleza, tu familia extendida. Todos dependían unos de otros, y eso creaba lazos profundos, no basados en conveniencia, sino en supervivencia. Cuando alguien caía enfermo, no era dejado de lado, era acogido. Cuando nacía un niño, todos celebraban, porque significaba continuidad. La comida no venía en paquetes o aplicaciones, era conquistada con sudor, con estrategia, con valentía. Cada comida era sagrada, un recordatorio de que aún estabas vivo. Y eso era suficiente para agradecer, incluso sin conocer la palabra gratitud. No era necesario entender el universo para sentirte parte de él. Era suficiente mirar al cielo por la noche y saber, en el fondo del corazón, que estabas exactamente donde debías estar. En lugar de tecnología, tenías tiempo. Tiempo para observar el vuelo de las aves, el ballet de las hojas al viento, el silencio entre una respiración y otra. Tu mente era afilada como la punta de una lanza. Tu creatividad, visible en los dibujos en las cuevas, en las trampas ingeniosas, en las historias susurradas al luar. Eres artista, guerrero, sanador y cazador, todo al mismo tiempo. Cada día era una nueva oportunidad de crear, de aprender con la tierra y de enseñar con el ejemplo. El conocimiento no venía de libros, sino de la observación profunda y la repetición silenciosa. Entendías el comportamiento de los animales, leías las marcas en el suelo como quien lee un mapa. Reconocías las plantas no solo por el olor y el color, sino por lo que curaban, por lo que alimentaban, por lo que podían matar. Era una sabiduría viva, pasada de boca en boca, de generación en generación, grabada en la memoria como un canto eterno. Las cuevas eran más que refugio, eran templos. En sus paredes pintabas con sangre, carbón y barro los símbolos del mundo que veías y sentías. Búfalos en fuga, manos en palma, círculos misteriosos. Cada trazo tenía significado. Era el arte del espíritu, no del ego. Un modo de conectarte con lo invisible, de hacer inmortal un momento vivido, de dejar para los que vendrían un pedazo de ti. Conocías el dolor de la pérdida, del hambre, de la herida abierta, pero también conocías el éxtasis de bailar alrededor del fuego. El calor del cuerpo amado debajo de las pieles, la alegría feroz de regresar vivo tras la caza.
La vida era extrema y por eso profundamente sentida. Nada era tibio, todo era completo. El miedo era real, pero la valentía también. No había espacio para máscaras o disimulos, o eras o no eras. La noche era oscura, sí, pero no era solitaria. Había el sonido de los grillos, el susurro de los arbustos, las estrellas parpadeando como ojos atentos en el cielo. Dormías al sonido del mundo y despertabas con él, como parte de un ciclo inquebrantable. El tiempo no estaba dividido en horas y minutos, sino en sensaciones, en cambios sutiles del viento, en sombras que se alargaban. No necesitabas espejos para saber quién eras. Tu reflejo estaba en los ojos de los demás, en los actos que dejabas, en las historias que contaban sobre ti. Si alguien decía tu nombre al borde del fuego, era porque habías vivido con verdad. Tu existencia no se medía por conquistas materiales, sino por cuánto habías servido al grupo, por cuánto habías sobrevivido siendo leal a lo que era sagrado. Mirar hacia atrás no es solo un ejercicio de curiosidad, sino de reencuentro. Hace 20.000 años, quizás no tenías nombre, pero tenías propósito. No tenías comodidad, pero tenías presencia. Quizás no sabías leer, pero leías el mundo con los ojos del alma. Y por más que los siglos hayan pasado, ese ser aún vive dentro de ti, tranquilo, pero palpitante. En la vastedad de las sabanas y bosques ancestrales, tu vida dependía de un equilibrio sutil entre el instinto y la intuición. Despertabas con el sol y dormías bajo las estrellas, escuchando el silencio de la tierra como quien escucha un lenguaje olvidado. Cada paso era guiado no por mapas, sino por memorias grabadas en la sangre, el olor de la lluvia, el rastro de un animal, la advertencia en el canto de los pájaros. No llevabas documentos, pero tu identidad estaba marcada en los callos de las manos, en las cicatrices del cuerpo, en las historias contadas alrededor del fuego. Era allí, en ese fuego, donde el tiempo se derretía, donde pasado y presente bailaban juntos en llamas vivas. Tu mundo era brutal, sí, pero también era verdadero. La muerte rondaba, pero la vida ardía con una intensidad que hoy olvidamos. El alimento no venía de estantes, venía de la caza, de la búsqueda, de la espera. Y al masticar cada trozo, masticabas también el milagro de la supervivencia. Nadie necesitaba recordarte que eras parte de la tierra. Eres la tierra. Sentías la pulsación del suelo debajo de los pies, escuchabas el grito de los vientos como quien escucha una advertencia sagrada. Y aunque el tiempo haya vestido nuestros cuerpos con telas, paredes y tecnología, el espíritu que caminaba descalzo bajo el cielo aún está ahí escondido, detrás de las notificaciones, las obligaciones y las luces artificiales. A veces se despierta, cuando respiras profundamente en la naturaleza, cuando algo te emociona sin explicación, cuando sientes una nostalgia que no tiene nombre. Porque la verdad es que, cuando el peso del mundo moderno comience a ahogarte, cuando el reloj parezca un enemigo y los ruidos de la ciudad silencien tu propia voz interior, respira profundo. Desconéctate por un instante de las notificaciones, del tráfico, de las obligaciones ininterrumpidas. Cierra los ojos. El silencio que buscas no está afuera, sino adentro. Y allí dentro, algo muy antiguo aún palpita. Vuelva a la cueva no literalmente, sino simbólicamente. Regresa al estado más puro de tu ser, donde no existen facturas, metas o redes sociales, donde la vida era guiada por el sol y las estrellas, y el tiempo era marcado por el paso de la naturaleza. Escucha el viento, como si estuviera hablando contigo. Siente la tierra bajo tus pies y percibe que aún hay conexión. Dentro de ti habita un cazador-recolector. Él es fuerte, es sensible al ambiente, sabe escuchar los señales del bosque y los susurros de la intuición. Él no piensa demasiado,
Él siente. Él no se pierde en el exceso de elecciones, porque confía en su propio instinto. Ese ser ancestral no ha desaparecido, solo está dormido. En tiempos de ansiedad y desconexión, es esencial recordar que fuimos moldeados por la naturaleza, no por las máquinas. Nuestros cuerpos, nuestros ritmos, nuestros sentidos, todo en nosotros todavía lleva el eco de una vida más simple, más salvaje y más auténtica. Y esa vida no necesita ser olvidada solo porque el mundo corre rápido. Así que cuando todo parezca demasiado, cierra los ojos y regresa a ti mismo. Recuerda quién eres, sin los filtros, los ruidos y las presiones. Tu verdadero yo aún está allí, un ser humano en su esencia más natural. El cazador-recolector no ha sido borrado. Está vivo, esperando ser recordado y llevarte de vuelta a casa. Si este mensaje ha hablado contigo, si en algún momento del video te has sentido recordado de quién realmente eres, entonces no dejes que eso pase. Suscríbete al canal ahora mismo para seguir recibiendo contenidos que te reconectan con tu esencia, con la naturaleza y con la verdad que vive dentro de ti. Comparte este video con alguien que esté necesitando un respiro, una pausa, un reencuentro consigo mismo. Puedes ser el instrumento que ayuda a alguien a recordar que aún existe un cazador-recolector dentro de cada uno de nosotros. Y antes de salir, echa un vistazo a los otros videos del canal. Hay mucho más contenido esperándote, y uno de ellos ya está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Ve a verlo. Te espero allí.